Pues muy buenas tardes, una bendición estar aquí con ustedes este día, este domingo, un día de culto, un día de reposo y bienvenidos. Antes que comenzamos, amados, nada más quiero mencionar algunos anuncios, así que atrás de su boletín, nada más le tengo algunos anuncios que quiero mencionar y espero que si tienen tiempo para acompañarnos después del servicio. Sí, amados, así que aquí, después de nuestro servicio de hoy, aproximadamente terminamos como a las 3 o 3:15, pero ya a las 4 es necesario despedirnos. Pero si tienen tiempo hoy este día, vamos a visitar otra iglesia a donde hay más espacio y está cerquita del hospital Franciscan Hospital. Esta iglesia se llama Dyer Presbyterian y aquí está la dirección. Así que más o menos como a las 4:30 nos vamos a reunir ahí. Y hay un señor que se llama Alan Brooks. Alan Brooks, un miembro de esa iglesia, nos va a enseñar a dónde está todo, ¿verdad? Y según Alan Brooks, se puede usar todo, ¿verdad? Salones, la cocina, el santuario, ¿verdad? Y así que no hay restricciones de lo que podemos usar. Y también, amados, otro anuncio. Nuestra clase de catecismo los sábados a las 10 de la mañana, así que 10 de la mañana los sábados. Y muchísimas gracias que vinieron el otro día, ayer en el torneo, para estar juntos con nosotros. De veras, muchas gracias. De veras, una alegría tenerles ahí con nosotros. También, amados, nuestro querido hermano que Dios mediante será el nuevo pastor de Beecher es Nathan Voss. Necesita tomar su examen de candidatura el 15, el 16 de marzo, así en poco tiempo va a tomar su examen. Y en sus oraciones piensa de Nathan Voss, ¿verdad? Porque queremos que sea el nuevo pastor y claro que todo depende de pasar este examen y espero que todo le salga bien. También, amados, el 20 de marzo tendremos un tiempo de oración ahí en la oficina del pacto. Y el 21 de marzo, Arnold Laver estará con nosotros otra vez para predicar la palabra, para dirigir el servicio. Y sí, y damos gracias a Dios que nuestro hermano está disponible y cuando está disponible queremos que esté con nosotros para predicar la palabra de Dios. Ok, muy bien, amados. Son todos los anuncios. Y si tienen otros anuncios o otras peticiones, con mucho amor y cariño queremos saber si también hay otras noticias. Okay? Así que vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo 22. Beloved in the Lord Jesus, welcome. Wonderful to have you here, to have you join us. And we begin this afternoon with our call to worship, Psalm 22. Verse 23 and verse 24. Aquí leemos, amados, el llamamiento a la adoración, el Salmo 22, los versículos 23 y 24. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Amén y amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Will you please stand to receive the Lord's greeting, beloved? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar nuestro primer canto a Hijos del Padre. Hijos del Padre. Así que vamos a cantar el primer canto de hoy. Y vamos a cantar todas las estrofas. Gracias a Dios que somos hijos de Dios Padre.
Amén y amén. Por favor, siéntense, amados. Pues ahora, amados, vamos a enfocar nuestra atención en los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Aquí vamos a concentrarnos en el primer mandamiento de Éxodo capítulo 20 y después voy a leer una explicación de lo que significa el primer mandamiento. Beloved, please turn with me to Exodus 20. We'll focus our attention this afternoon on the first commandment and then give an explanation using the words of the Heidelberg Catechism. Así que, amados, aquí les leo el primer mandamiento y aquí leemos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué significa eso, amados, cuando decimos que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Pues aquí les quiero leer una explicación del primer mandamiento. La pregunta y la respuesta 94 y 95. ¿Qué ordena Dios en el primer mandamiento? Respuesta, que yo, si no quiero poner en riesgo mi salvación, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamientos, invocación de santos o de otras criaturas, y que yo reconozca correctamente al único verdadero Dios, confíe en Él solamente, con toda humildad y paciencia, espere todo bien de Él solamente, y lo ame y tema y honre con todo mi corazón, de tal manera que renuncie a todas las criaturas antes de cometer la menor cosa en contra de su voluntad. Ahora, ¿qué es la idolatría? ¿Qué significa idolatría? La idolatría es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios, que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Sabemos, amados, que nosotros escuchamos en las noticias comerciales, ¿verdad? En posiblemente programas de radio, siempre estamos escuchando, ¿verdad? En muchas cosas y posiblemente personas ponen su confianza en el dinero, el trabajo, posesiones terrenales, riquezas. Hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos ídolos. Es posible que cuando pensamos de ídolos, pensamos de cosas como pequeñas, ¿no? De madera o de vidrio o de, ¿verdad? O metal, ¿verdad? Que está en un altar, ¿verdad? Y ahí personas ofrecen culto a sus ídolos, ¿verdad? O a otra cosa afuera de Dios.
Pero no solamente son los ídolos, ¿verdad? Esas cosas pequeñas que personas ponen en una mesa, un altar, por ejemplo. Pero también puede ser otra cosa terrenal. Porque aquí entendemos, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, que solamente debemos confiar completamente en Dios, el Dios verdadero. Mi vida, nuestras vidas, la vida de esta iglesia, ¿verdad? La vida de mis hijos, de mi esposa, de todo están en las manos de Dios. Y yo confío en Dios Padre, mi querido Dios Padre, todopoderoso, lleno de amor y lleno de paciencia, y que Él me va a ayudar en ese tiempo cuando yo necesito socorro y cuando yo necesito, ¿verdad?, su ayuda. Y gracias a Dios que confiamos en Dios, ¿verdad? Absolutamente. Y amados, también quiero leer algo. Si Dios es nuestro Padre Celestial, entonces también significa que nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. ¿Y a dónde en la Biblia aprendemos que somos hijos de Dios? Pues hay muchos pasajes, pero nada más quiero mencionar un pasaje. Y aquí quiero mencionar Juan 1, Juan capítulo 1, los versículos 10 a 13, a donde aprendemos que somos hijos de Dios y exactamente cómo somos hijos de Dios. Beloved, we praise God that God is our Heavenly Father. We trust in the Father, we trust in God completely, absolutely, and we do not put our confidence nor our trust nor our faith in anyone outside of God. If that were the case, we would be guilty of idolatry. So if God is our Heavenly Father, we are thankful that we are children of God according to the riches of His grace and mercy. And where in Scripture do we read that we are children of God? Many places, but I'll just highlight one passage, John chapter 1, verse 10 to verse 13, where we not only learn how we are children of God, but how we are able to attain such a status. Así que, amados, aquí en Juan capítulo 1, los versículos 10 a 13, no solamente nos explica cómo somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero también aquí este pasaje es parte de la introducción al Evangelio de San Juan. Aquí leemos, amados, Juan 1, comenzando en el versículo 10. En el mundo estaba, refiriéndose a Cristo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, así, no dependen de nuestra sangre, así que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que no depende de nuestra sangre, ¿verdad? Que yo vengo de una familia hebrea, ¿verdad? No depende de eso, si soy un hijo de Dios. Ni depende de la voluntad de mi Padre terrenal, ni depende de mi voluntad, sino depende de la voluntad de Dios. Así que gracias a Dios que según su gran amor y misericordia, Él, ¿verdad?, nos escogió y Él nos dio vida en Cristo y Él nos adoptó en su familia y somos miembros de la familia de Dios por medio de a base de la voluntad de Dios, y gracias a Dios por esa adopción que tenemos en la familia de Dios. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar nuestro otro canto, Señor Jehová. Y amados, por favor, pónganse de pie para cantar el otro canto. Will you please stand as we sing our next song? Will you please stand?
amados, durante este tiempo del servicio podemos compartir nuestras peticiones. Nada más quiero mencionar una petición. No sé si se dan cuenta, pero hoy este día nuestro hermano que de vez en cuando nos visita, Wyatt Snyder, no está con nosotros este día. Así que pienso que está en Florida visitando su abuela. Hasta que a mí me da ganas visitar a su abuela en Florida. Pero gracias a Dios que ahora salió el sol y se siente el calor, ¿verdad? Y espero que esta semana sí, ¿verdad? Que se siente más el calor que hasta que necesitamos shorts para andar afuera. Sí, pero gracias a Dios, amados, que ahora sí se siente más calientito, ¿verdad? Y esta semana que viene. Y también otra vez quiero decirles gracias, hermanos. Sí vinieron muchos hermanos de varias iglesias, inclusive los miembros de esta iglesia de Linwood. Muchos miembros de esta iglesia estuvieron ayer con nosotros y damos gracias a Dios por el apoyo de los hermanos que están en esta área apoyando el ministerio. Okay. Ahora, amados, no sé si hay otras peticiones durante este tiempo. Queremos saber cómo están todos, cómo están de salud, cómo están todos aquí en Chicago o en México o en Centroamérica o en Sudamérica, o cómo está la familia. Queremos saber para apuntar sus peticiones. ¿Hay algunas peticiones o noticias o cómo están todos? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Pues gracias a Dios que están bien. De veras, si no están muy enfermos, gracias a Dios, y que están aquí en la iglesia, gracias a Dios también por eso. Ok, muy bien. Y claro que entre semana me pueden avisar por mensaje si tienen alguna necesidad o si hay más peticiones. Okay. Así que vamos a concluir con las palabras del Padre Nuestro. So at the close of our congregational prayer, we shall say the Lord's Prayer together in unison. In Spanish, it's known as El Padre Nuestro, our Father. And so it's printed there in the middle of the order of service. Okay. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro abogado y mediador, con la ayuda del Espíritu Santo. So let us offer a prayer to our Heavenly Father in the name of the Son, relying upon the Holy Spirit to help us to pray. So with that in mind, beloved, let us come before the throne of grace. Let us come before our Heavenly Father in prayer. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, que somos hijos de Dios, miembros de tu familia, miembros de tu reino, que tenemos una ciudadanía celestial. Y estamos muy agradecidos, Señor, por el perdón de los pecados y la santidad de Cristo, y que como nos espera la nueva creación, nos espera la vida eterna y, Señor, la resurrección del cuerpo. Gracias, Señor, por estas promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Señor, pensamos de las necesidades de su pueblo y, Señor, de las necesidades de mis queridos hermanos en Cristo. Y, Señor, oremos por todos ellos. Señor, oremos por la salud de Margarito, Señor, y pedimos, Señor, que se sienta mejor de su pie, de su espalda y su rodilla. Gracias, Señor, que ya está en el trabajo y que le des fuerza para trabajar. Y eso, Señor, pensamos de todos nuestros queridos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, Señor, que también dependemos de ti, Señor, para darnos salud y fuerza para trabajar entre semanas, Señor. Señor, también oremos por nuestro querido hermano Teo García, que está en Matson Elementary School, donde trabaja, que los niños ya regresaron a la escuela, y oremos por la salud de todos ellos, Señor. También, Señor, pedimos por la salud de nuestra hermana Elda Cruz, Señor. Esté con ella, Señor, y cuando tiene cita con el doctor, también pedimos por tu bendición sobre ella y los doctores, y que también dé sabiduría a los doctores y las enfermeras que están atendiendo a ella. Señor, también oremos por la salud de Irene Tijerina y su familia,
Emma, su hija, y Israel, su yerno, Angela, su nieta, que tiene el coronavirus. Sí, Señor, pedimos por la sanación de la familia tijerina. Y también oremos, Señor, por Alma Martínez, que tiene dolor en sus rodillas y también tiene demencia. Ya no puede recordar muy bien, pero Señor, pedimos por tu misericordia sobre la hermana Alma. Oremos, Señor, por también su hijo Jaime, que le cuida. Y Señor, oremos por la salud y bienestar de Anita Solano y su madre. Sabemos que Anita no está bien de salud, tampoco su mamá. Y oremos también por ellos, Señor. Oremos por Carmen Juárez, que necesita trabajo. También, Señor, sabemos que su esposo está enfermo. Sabemos que de vez en cuando Carmen va al estudio bíblico con doña Sonia. También, Señor, oremos por la salud de María Delgado, que vive en México, en DF, la Ciudad de México. Y también oremos por Armando Serafín, que también necesita más trabajo, Señor. Señor, también pedimos por nuestro querido hermano que está con nosotros, pero ahorita está en Florida visitando a su abuela. Pedimos por tus bendiciones sobre Wyatt Snyder y, Señor, gracias que está con nosotros, que quiere aprender español y también quiere ser misionero. Señor, esté con nuestro querido hermano Wyatt y pedimos por la salud de su abuela. También, Señor, oremos por la salvación de nuestros parientes, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, por los líderes del país. Y también, Señor, oremos por nuestro querido hermano Nathan Voss, que tomará su examen de candidatura el 15-16 de marzo. Dios mediante, Señor, según tu voluntad, será el nuevo pastor de Faith URC Beecher. Ayúdale, Señor, con este examen, Señor. Y, Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, el próximo canto es Al Rey Adorar. Sí, este es un canto que sí hemos cantado en el pasado. Así que, amados, en este tiempo, por favor, pónganse de pie para cantar Al Rey Adorar. Will you please stand as we sing our next song?
amados, vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Filipenses. Así que Filipenses capítulo 3. Beloved, we continue our sermon series through Philippians, so please turn with me to Philippians chapter 3, verse 1 to verse 11. Aquí vamos a leer los primeros 11 versos de Filipenses capítulo 3. Aquí leemos acerca de la conversión de Pablo, de su testimonio, de cómo Dios los salvó, ¿verdad? Y su vida antes y después de su conversión. Así que no solamente aprendemos del pasado de Pablo, pero también acerca de su futuro en Cristo. Y amados, aquí también para ayudarles a entender el mensaje de hoy, también aquí le tengo un resumen y un bosquejo del libro de Filipenses, de que se tratan todos los capítulos, también un resumen de este pasaje de hoy con los 3 puntos. So, beloved, in the middle of your bulletin, you have an outline of the book of Philippians, briefly describing each chapter, as well as a summary of our passage, as well as the 3 points of our sermon. So, I pray that would be of help to you. Así que, amados, aquí vamos a leer la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Philippians chapter 3, beginning at verse 1, hear now the reading of God's holy and precious word. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La palabra de Dios. Amados, vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, we rely upon the Holy Spirit to guide us in all truth, to sanctify us with the Word, as well as not only to understand these words in their proper context, but also to apply them to our lives. And for that, we rely upon the power of the Spirit to sanctify us by His Word. So let us pray once again to our Lord. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la conversión de Pablo y también por nuestra conversión en Cristo Jesús. Cómo dependemos del Espíritu Santo para darnos el don de la fe, el don del arrepentimiento y darnos un corazón de carne, Señor. Dependemos de ti, Señor, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cómo dependemos del Espíritu Santo para entender mejor la conversión. Y también, Señor, entender nuestro pasaje de hoy.
Señor, cómo pedimos por la salvación de todos nuestros seres queridos. Y Señor, ayúdanos, Señor, crecer en nuestro conocimiento de la palabra y también en nuestro entendimiento de la conversión. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro abogado y mediador, en el nombre de Cristo. Amén. Amados en Cristo Jesús, ¿recuerdas cuando Dios te convirtió? No sé si recuerdan ustedes muy bien cuándo pasó eso, ¿verdad? El día y la hora y las circunstancias. ¿Qué le pasó? Y también, ¿dónde estabas? ¿Y qué escuchaste? ¿Y cómo reaccionaste, ¿verdad? En ese tiempo. Por ejemplo, cuando explicamos y hablamos acerca de esto, nuestra conversión, debemos entender y distinguir entre dos palabras muy, muy importantes para entender la conversión. Hay dos palabras, amados, la regeneración y la conversión. ¿Okay? Así que la regeneración es cuando el Espíritu Santo cambia la disposición de nuestro corazón. En otras palabras, Dios reemplaza nuestro corazón de piedra con un corazón de carne. ¿A dónde hemos escuchado eso? Ezequiel 36:26. Ahí es donde hemos escuchado eso. Y ahora, eso es lo que está pasando antes de nuestra conversión. Que primero, sobre todo, el Espíritu Santo necesita cambiar nuestro corazón y la disposición de nosotros. Y también, ahora lo que sigue de la regeneración, que es primero, es la conversión, que sigue, la conversión. La conversión es cuando respondemos al Evangelio con fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Así que, por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Que van a escuchar el Evangelio, como todos los domingos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo entre nosotros, ¿verdad? Aquí en el corazón. ¿Qué está pasando ahorita en la conversión? Pues es cuando el Espíritu Santo nos está dando fe en Cristo y arrepentimiento del pecado y está obrando y dándonos estos dones espirituales para ayudarnos a responder al Evangelio con fe y arrepentimiento. Así que, y eso es algo que hace el Espíritu Santo, que nos da fe y arrepentimiento. Ahora, cuando estamos estudiando la historia de la iglesia, ha habido muchas conversiones famosas. Y quiero mencionar 3 conversiones muy, muy famosas en la historia de la iglesia. El primer ejemplo, San Agustín. Cuando pensamos de San Agustín, él estaba viviendo una vida, estilo de vida pecaminosa, ¿verdad? Así que la vida de San Agustín, ¿verdad? En su juventud y también ya cuando era un joven, un muchacho, ahí estaba, ¿verdad? Estaba involucrado en cosas que no debería estar involucrado. Pero un día, cuando San Agustín, ¿verdad? Un día estaba escuchando a los niños cantar algo. Cantar, tomar y leer, tomar y leer. Y eso lo escuchó en latín. Toli legi, toli legi. Tomar y leer. Y de repente, ok, tal vez Dios me está diciendo algo, ¿verdad? Y después abrió su Biblia, y cuando abrió su Biblia, lo abrió a Romanos 13, los versículos 13 y 14. Y ahí, en Romanos 13:13, ahí San Agustín, él estaba, oh, wow, yo soy un pecador. Oh, wow, yo necesito a Cristo. Y porque ahí, ¿verdad? Me doy cuenta de mis pecados. Porque cuando escuchamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, es como un espejo espiritual. Y cuando nos miramos, ¿verdad? En el espejo espiritual de la palabra de Dios, la ley de Dios, nos damos cuenta de nuestros pecados. Y cuando yo me miro en este espejo espiritual y me doy cuenta de mí mismo, oh, wow, man, yo soy sucio con el pecado, manchado con el pecado por todos lados. Y también San Agustín se dio cuenta de su pecado por medio del espejo espiritual de la palabra de Dios en Romanos 13:13. También le quiero dar un segundo ejemplo en la
y la historia de la iglesia. Martín Lutero. Martín Lutero, durante la época de la Reforma, él estaba estudiando el libro de Romanos, otra vez el libro de Romanos, y cuando él estaba estudiando el libro de Romanos, había un verso que cuando él leyó este verso es como, wow, se abrieron los cielos, ¿verdad? Es como, wow, yo vi como la gloria cuando yo leí este verso. Y le quiero leer el verso que Dios utilizó para convertir a Martín Lutero hace más de 500 años, ¿verdad? Aquí leemos Romanos, otra vez Romanos, en ese capítulo 1, el versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo que viene de Habacuc 2:4, ese cuando Martín Lutero, ¿por qué se sintió como si los cielos se abrieran con ese versículo? Porque él se dio cuenta, ¿cómo se obtiene la salvación? Por la fe. ¿Se obtiene con mis obras? No. ¿Con mis méritos? No. ¿Se obtiene ¿verdad? De lo que hago yo personalmente? ¿Depende de mí la salvación? No depende de mí, sino depende de Dios. Y cuando yo escucho el Evangelio, yo vivo una vida de fe y yo voy a abrazar a Cristo y abrazar las promesas del Evangelio y los beneficios de Cristo por la fe, con el instrumento de la fe. Es como si es un instrumento que voy a usar, la fe, para abrazar a Cristo y el Evangelio y las promesas, que son sí y amén. Y así que no se obtiene por nuestras obras, sino como creyentes vivimos una vida por fe. Y ahora otro ejemplo, el último ejemplo que le doy acerca de la conversión de algunas personas famosas en la historia de la iglesia. Otro ejemplo sería de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, amados, es posiblemente el predicador más famoso en toda la historia de Inglaterra, ¿verdad? Algunos le llaman el príncipe de predicadores, Prince of Preachers. Que Charles Spurgeon, ¿verdad? Que antes, cuando era joven, estaba muy deprimido, súper deprimido. Soy pecador, es mi culpa, mi gran culpa. Muy deprimido, ¿verdad? Solo podía pensar de su pecado. Cuando él se fijó en el espejo espiritual de la verdad, de la Biblia, es como, ¿quién soy yo? Pecador. No hay esperanza. Pero un día él estaba escuchando un sermón sobre Isaías 45:22. Isaías 45:22. Y aquí leemos Isaiah 45, verse 22. Mirad a mí, es a Dios, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que todo este tiempo antes de su conversión, Charles Spurgeon nada más prestó atención a sus pecados, a sus problemas, ¿verdad? A su culpa, etcétera, etcétera. Pero este pasaje dice que, ¿sabe qué? No, mirar a Dios, en Dios hay esperanza, mirar a Dios, ¿verdad? Y sed salvos, mirar a Dios y sed salvos. Así que no te mires a ti mismo, más bien mira a Cristo y sed salvos. Así que, amados, ahora vamos a hablar de nuestro pasaje de hoy, y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, ¿cuál es la conversión más famosa? ¿Verdad? La conversión más famosa en todo el Nuevo Testamento. Si le hago la pregunta, ¿y cómo van a contestar? ¿Cómo van a escribir en su examen? ¿Verdad? La conversión más famosa en todo el Nuevo Testamento. Pues posiblemente es la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo.
Y hoy este día vamos a explicar mejor la conversión de este apóstol. Y para ayudarnos a entender mejor, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el pasado de Pablo. Segundo, el presente de Pablo. Y tercero, el futuro de Pablo. So beloved, to help us understand Paul's conversion, we will consider 3 points this afternoon. First, Paul's past. Second, Paul's present. And third, Paul's future. So we begin first with Paul's past. Así que cuando pensamos en el primer punto, amados, estamos pensando la vida de Pablo antes de su conversión. ¿Qué estaba haciendo, verdad? ¿Verdad? De su familia, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Su historia. Vamos a hablar primero de eso. Y cuando hablamos de eso, vamos a prestar atención a Filipenses 3, los versículos 1 a 6. So as we focus on this first point, we'll be focusing our attention on the first 6 verses, 1 through 6. En los versículos 1 al 6, Pablo dio su resumen espiritual, su herencia hebrea y sus logros como fariseo, ¿verdad? Así que antes pensaba así: oh, yo soy un gran hombre, oh, yo hice yo vengo de buena familia, ¿verdad? Mira, yo soy mi herencia hebrea, mis logros como fariseo. Antes de su conversión, Pablo estaba lleno de un gran orgullo espiritual. Se creía muy, de veras. Oh, mira, yo soy un hombre tan importante, tan grande, lleno de orgullo antes de su conversión. Pensó que merecía la gloria celestial. Oh, ¿sabe qué? Así pensaba él antes de su conversión. Mira, yo soy digno de los cielos, de la gloria, ¿verdad? Y tenía una alta opinión de sí mismo porque era un fariseo fiel y provenía de una buena familia israelita. Y parecía que nadie podía competir con Pablo en términos de su celo por las tradiciones de sus padres y su celo como perseguidor de los cristianos. Así que yo soy fariseo, yo soy perseguidor, ¿verdad? Yo vengo de la tribu de Benjamín, mis papás son muy piadosos, mira, yo soy importante. Y antes de su conversión, Pablo consideraba sus logros dignos del favor de Dios. Cuando pensaba en su ascendencia hebrea, ¿verdad? Estaba lleno de orgullo de ser un hijo de padres respetuosos a la ley. Yo soy bueno y también mis papás. Él pensó sinceramente que Dios lo aceptaría en el día del juicio debido a sus herencias y debido a sus buenas obras como fariseo. Señor, mira, mis obras como fariseo, perseguidor, mi buena familia, mis papás, mi vida, todo. Él pensó que yo soy digno. Y cuando hablamos del día final, amados, ¿de qué estamos hablando? El día del juicio, el día del Señor, la segunda venida de Cristo Jesús para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese día algunos habitarán en los nuevos cielos y en la nueva tierra, y otros serán condenados al infierno por la eternidad. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando, ¿verdad?, del día final, el día del juicio, cuando Jesucristo va a regresar otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y antes de su conversión, Pablo no temía el juicio de Dios, ¿verdad? No tenía miedo. Oh, Dios va a venir para juzgar. Está bien. Dios va a venir para condenar. Ok, yo no tengo miedo, ¿no? Porque yo soy un hombre piadoso, ¿verdad? En mis propios ojos. Pero después de su conversión, Pablo vio su currículum religioso de 7 puntos de manera muy diferente. Cuando Dios lo humilló, cuando Dios le dio el don del arrepentimiento y cuando Dios le abrió sus ojos espiritualmente, por la primera vez se dio cuenta que su herencia
sus logros son pérdidas, no ganancias. Así que, amados, por favor, fíjense conmigo. Aquí le quiero mostrar algo, por favor. Aquí en el versículo 7 y el versículo 8, aquí quiero que nos demos cuenta, ¿verdad?, cuántas veces él usa la palabra pérdida, ¿ok? Aquí leemos, amados. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, hablando de su pasado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que 2 veces leemos la palabra pérdida y también perdido, y ya después viene otra palabra, basura. ¿Ok? Así que cuando Jesús le habló a Pablo en el camino a Damasco, ¿a qué le pasó? Pablo se dio cuenta por primera vez de la grandeza de su pecado y miseria. Cuando Cristo le habló y le estaba diciendo, ¿verdad? Lo que Pablo estaba haciendo contra su pueblo, contra la iglesia cristiana, pues Pablo se dio cuenta de que no era un hombre justo, no era un hombre recto, no era un hombre, ¿verdad?, piadoso. Al contrario, era un pecador. Lo peor era que tenía las manos manchadas de sangre de mártires cristianos, ¿verdad? Oh, no solamente soy pecador, pero yo soy culpable, ¿verdad?, de poner a los cristianos en la cárcel y llevarlos como presos. Y no merecía las bendiciones de Dios, al contrario, su obediencia y sus logros fueron como trapos sucios. No merecía la bendición de Dios, sino la condenación de Dios. Amados, cuando explicamos el Evangelio, debemos explicar, en primer lugar, de la grandeza de nuestros pecados, ¿verdad? Porque a veces así pensamos nosotros. Oh, el pecado de mi prójimo, así, este tamaño, el pecado de mi prójimo, ¿verdad? Mis pecados, mis propios pecados, pequeño, algo, una cosa menor, ¿verdad? Algo que no tiene mucha importancia. Así pensamos nosotros. Así pensó Pablo antes. Oh, los pecados de los cristianos, así de grande, ¿verdad? Oh, pero mis pecados, así de ese tamaño, ¿verdad? Pero ya después, cuando Cristo le abrió sus ojos y podía entender mejor la palabra de Dios, que es como un espejo espiritual, se dio cuenta que, ¿sabe qué? Yo estoy completamente sucio con el pecado, ¿verdad? Y amados, la ley, por medio de la ley obtenemos un conocimiento de nuestros pecados. Dado que la ley requiere una obediencia perfecta, necesitamos un Salvador. Porque ¿qué requiere la ley? La obediencia. Pero siempre estamos desobedeciendo. Pero gracias a Dios que Cristo vino para cumplir y obedecer la ley en nuestro lugar. Y por la operación del Espíritu Santo, Pablo confesó sus pecados y puso su confianza en Cristo. Y solo la perfecta obediencia de Cristo a la ley y el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad?, son dignos de salvación. Por su muerte en la cruz, Cristo ganó para nosotros el perdón y su obra salvadora nos abre las puertas del cielo. Así que por eso nos gloriamos en el Señor. Así que ¿sabe qué? Yo quiero entrar en los cielos, yo quiero ir a los cielos. Sí, también yo. ¿Y cómo? ¿Quién lo va a hacer? Cristo, con sus méritos, por su obra salvadora, Él nos abrió las puertas del cielo. Por eso nos gloriamos en Cristo, no nos jactamos en nosotros mismos. Ahora el segundo punto, el presente de Pablo. Now to our second point.
Cuando comparamos a Pablo antes y después de su conversión, notamos un cambio radical. Y antes de su conversión no conocía a Cristo, pero ahora conoce a Cristo y tiene comunión con Dios. Amados, no hay nada más grande que conocer al Dios verdadero. En el versículo 8, Pablo escribió que nada se puede comparar con conocer a Cristo. Nada. Pues pastor, ¿qué tal si recibimos una invitación a la Casa Blanca y ahí vamos a conocer al presidente de los Estados Unidos? O si no, el presidente de, ¿verdad?, de otros países. ¿Que no es algo grande, verdad? Pues hay algo mayor que eso, que es conocer a Cristo, que es el Rey de Reyes, amados. ¿Y por qué es tan grandioso conocer a Cristo? ¿Por qué? Porque como miembros de su reino, como somos miembros y ciudadanos del reino de Dios, queremos conocer a nuestro Rey. ¿Y quién es el Rey de Reyes? El Señor de Señores. Y también como miembros de la familia de Dios deseamos conocer a nuestro Salvador, por cuya sangre hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y como miembros de su iglesia deseamos conocer nuestra cabeza. Como somos miembros de la iglesia, ¿verdad?, queremos conocer al buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Es Cristo, el buen pastor. Juan capítulo 10 y también Salmo 23. Y nosotros, por su gracia, somos sus ovejas. En otras palabras, esta frase, conocer a Cristo, se refiere a nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Salvador. Ahora, conocer a Cristo no es un conocimiento intelectual. Quiero estudiar, ¿verdad?, para conocer a Cristo. Pues es importante estudiar y necesitan estudiar. De veras, estar en este libro todos los días. Es muy importante estudiar para conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero también a conocer a Cristo es no solamente conocer lo que hizo, pero tener una relación con Él, ¿verdad? Dependemos de Cristo todos los días. Señor, ¿cómo lo hago, verdad? Tengo tal problema. O Señor, necesito ayuda con esto o con esto, ¿verdad? Siempre dependemos de Cristo entre semana. Y amados, con cada año que pasa, nuestra comunión con Cristo se intensifica, ¿verdad? Más y más y más. De este lado de la gloria, tenemos un pequeño anticipo de nuestra comunión perfecta con Cristo. Ahora tenemos una relación con Cristo, gracias a Dios. Pero esta relación va a crecer, va a madurar más y más. Nuestro pequeño sabor de esta comunión con Dios solo abre nuestro apetito y deseamos mucho más. ¿Sabe qué, Señor? Yo quiero conocerte más todavía, más. Ninguna persona terrenal o ninguna posesión o privilegio terrenal, ningún honor terrenal puede compararse con conocer a Cristo. El versículo 8, Pablo se refiere a su vida pasada como una pérdida. Y en este versículo Pablo utilizó otra palabra para expresar su disgusto por sus logros pasados. Y nuestra traducción aquí de la Biblia en español usa la palabra basura. Aquí, amados, no sé si se dan cuenta, aquí casi al fin del versículo 8, aquí dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Que esta es una traducción aceptable, pero suave, de veras. Si es aceptable esta traducción, sí es una buena traducción, pero sí es suave de lo que escribió Pablo originalmente, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo usaría un lenguaje tan fuerte, ¿verdad?, para describir su vida pasada antes de su conversión?
porque Pablo estaba renunciando a sus pecados pasados que ofendían a Dios, especialmente la persecución del pueblo de Dios. Él se sintió mal, se sintió culpable y avergonzado por lo que hizo antes. Ay, Señor, antes, wow, yo hice esto o ¿verdad? Señor, yo tengo pena, vergüenza, siento culpable. Señor, perdóname, ¿verdad? Porque, Señor, yo no puedo creer que antes era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Ahora, el tercer punto, el futuro de Pablo. And now to our third point, Paul's future. Amados, cuando leemos sobre la vida de Pablo antes de su conversión, es un recordatorio de la inutilidad de salvarnos a nosotros mismos. Y dado que Dios requiere una obediencia perfecta, ¿quién es digno de entrar en la gloria celestial? ¿Quién es digno de salvación? ¿Quién es digno? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros podemos alcanzar los cielos, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo tengo escalera, puedo alcanzar a los cielos, ¿verdad? Por medio de mis esfuerzos. Y sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, nada más me voy a esforzar y llegar a los cielos, ¿verdad? Por medio de mis esfuerzos. No, es imposible. El único que obedeció a Dios perfectamente es Cristo, solamente Cristo. Cristo salvó a su pueblo según su gracia. Gracia significa que recibimos algo que no merecemos. Dios nos salva, ¿verdad? Por medio de su amor y misericordia. Y el versículo 9 explica cómo obtenemos la salvación solo por la fe, por la fe. Aquí el versículo 9, amados. Verse 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Nos damos cuenta de algo? ¿Qué leímos en Romanos 1:17 o en Filipenses 3:9? ¿Verdad? ¿Cómo se obtiene la salvación? Por la fe, amados. Así que gracias a Dios que Cristo lo hizo todo y abrazamos su salvación por la fe. La ley de Dios requiere obediencia perfecta. Ninguno de nosotros podemos cumplir eso porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y como pecadores es imposible. ¿Y cómo cumplimos con los requisitos de la ley? Pues las buenas noticias, las buenas nuevas, son que Jesús obedeció la ley en nuestro lugar. Y por su perfecta obediencia ganó justicia para nosotros. Y por tanto ponemos nuestra confianza en Cristo. Así que, por ejemplo, decimos que hoy es el día del juicio. Y hoy estamos parados delante de Dios, ¿verdad? Y si Dios nos hace la pregunta, ¿verdad? Pues tú eres digno de entrar en la gloria. No, yo no soy digno. Pero gracias a Dios que yo tengo un Salvador, que Cristo sí es digno, y a base de los méritos de Cristo también Él me va a llevar por dentro, ¿verdad? Así que todo depende de Cristo. Y por medio de Cristo, Él no solamente me limpió de todos mis pecados, del pasado, del presente, del futuro, no solamente Cristo me limpió, pero también Él me dio sus ropas de justicia, de rectitud, de santidad. Y así que yo tengo puesto sobre mí, ¿verdad?, las ropas de justicia de Cristo Jesús, y de su rectitud y su santidad. Y por eso yo puedo pasar por adelante y entrar a la gloria, porque Cristo lo hizo todo. Y nosotros aceptamos el perdón y la rectitud y la justicia de Cristo por la fe. La fe es el instrumento por el cual abrazamos a Cristo y todos sus beneficios.
Y esta fe es un don de Dios. ¿De dónde viene la fe? Por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene el arrepentimiento? Por el Espíritu Santo. Y cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos está dando fe y arrepentimiento y un nuevo corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la regeneración? Él va a quitar mi corazón de piedra y darme otro corazón, darme un corazón de carne. ¿Y qué me va a dar el Espíritu Santo? Él me va a dar fe y arrepentimiento. Y Él me va a dar esa confianza que somos hijos de Dios, que soy un hijo de Dios. Que sabe que Rubén Cernas, Cristo no solamente vivió, murió y resucitó por los demás, pero también vivió, murió y resucitó, ¿verdad? Por mí, personalmente, por mí. Por tanto, Él es el autor de la fe y el autor de la salvación. Ahora nuestro gran Dios cumple los requisitos y por eso recibe toda la gloria, toda la gloria. Por eso decimos, solo a Dios la gloria, porque Él lo hizo todo. No tememos el juicio final. Si Cristo va a venir en esta hora, ¿tenemos miedo? No, no tenemos miedo, porque no hay condenación para todos los que se encuentran en Cristo. Así que si viene hoy, en esta hora, no hay miedo. El buen pastor viene para abrazar a sus ovejas, para abrazar a su pueblo y también para darnos, ¿verdad? Oh, mira, aquí está la nueva creación, aquí está la gloria. Nos va a dar la bienvenida. Oh, bienvenidos todos, mi pueblo, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Están en su casa, literalmente, amados, literalmente. Y mientras aguardamos el gran día del Señor, la resurrección del cuerpo, la consumación del reino de Dios, mientras que esperamos ese gran día del Señor, ¿cómo viviremos ahora? Así que, hermano pastor, nada más, aquí estamos sentados, nada más esperando nada más, siendo nada. No, claro que no. Sino, ¿cómo viviremos ahora? Leemos la respuesta en el versículo 10, verse 10. Aquí leemos la respuesta de cómo debemos vivir. El versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que dependemos de él para nuestra salvación, también para nuestra vida cristiana diaria. A medida que experimentamos dolor, sufrimiento, tribulación, dependemos de Dios para santificarnos y también aquí llegando a ser semejante a Él, ¿verdad? A lo largo de la historia, Dios ha sostenido y preservado fielmente a su pueblo. Pues a veces pensamos, sinceramente, a veces pensamos, ¿sabe qué? Ya no puedo más, no más, no más, ya no puedo soportar más, no más, no más. Pues amados, gracias a Dios que nuestras vidas y la vida de nuestra familia y la vida de esta iglesia están en las manos del buen pastor, ¿verdad? Y nuestro Dios es tan poderoso que conquistó la muerte. Es tan poderoso el buen pastor, conquistó la muerte. Y Cristo también, ¿verdad?, nos da suficiente poder y salud y fuerza y gracia para seguir adelante. Cuando el Señor nos sostiene en nuestro sufrimiento, experimentamos su poder de resurrección. Y en el poder de Dios no es limitado, Él es todopoderoso, gracias a Dios. Él hizo los cielos, la tierra, y si puede ser los cielos y la tierra en 6 días, claro que también es poderoso para ayudarnos, ¿verdad?, en nuestra vida. Cuando Jesús regrese por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos, recibiremos cuerpos glorificados y resucitados, como leemos en el versículo 11. Gracias a Dios que un día vamos a recibir un cuerpo, no más enfermedades, no más tristeza, no más pecado, ya no más.
Y gloria a Dios por la gran salvación que tenemos en Cristo y por el poder sustentador de Dios en nuestra vida diaria. Y por la gran esperanza que tenemos en el futuro. Esta vida, ¿verdad? Nada más es por poco tiempo, pero lo que nos espera es un futuro eterno con el Señor, a donde nos espera una comunión perfecta con Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos, hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en el futuro. Sabemos, Señor, que ahí nos esperas, en la nueva creación, en la gloria, y nos va a dar la bienvenida. Señor, te damos gracias, Señor, que mientras que esperamos el gran día del Señor, cómo dependemos de ti, Señor, para ayudarnos con todas nuestras necesidades. Señor, gracias, Señor, por la conversión. Gracias por el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y, Señor, cómo dependemos de ti. Y ayúdanos, Señor, vivir una vida de fe, Señor. Y, Señor, dependemos de ti para darnos fe, especialmente cuando estamos pasando por muchas cosas. En esos momentos, Señor, cómo dependemos que nos des fe y también paz que sobrepasa entendimiento. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor y por tu salvación y por tus promesas. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Y ahora vamos a cantar un canto, oh Dios, mi soberano Rey. Así que Cristo es el Rey y Él es todopoderoso, Él es soberano sobre todo, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por a Cristo, el Rey. Así, amados, por favor, pónganse de pie para cantar nuestro último canto, por favor. Amados, vamos a concluir con la bendición de Dios. Vamos a concluir. Beloved, we end our worship service with the parting benediction. Receive now these words of grace. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.